Chus, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. hola, muy buenas noches, Jan. ¿Cómo andamos? ¿Listos? Bien, bien, pues listos para una emisión más de nuestro podcast de Valores 7 y bueno, muy contentos para todos quienes nos están acompañando como siempre, a la hora que nos estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y además, pues bueno, para que puedas aprender y obtener herramientas y que bueno, esto genere una mejor versión de ti, para tu familia y para las personas queridas que te rodean. Sí, la verdad es que muchas gracias por los buenos comentarios y como bien dices, ¿no? Un episodio más en poner a lo mejor un granito de arena. Si algo puede estar funcionando en ti, pues yo creo que ya valió la pena el que busquemos de repente esas palabras o el que busquemos ese contenido para poder fortalecer lo que se tenga que hacer y también ir recibiendo sugerencias, ¿no? Como lo habíamos dicho en episodios anteriores, sugerencias si quieres hablar de algún tema, pues aquí lo empezamos a pelotear entre todos en el sentido de que podamos sacarle provecho todos juntos. Sí, la realidad muy contentos, muy agradecidos con sus mensajes, con todos los inbox que nos han estado mandando. Para aquellos que igual nos han estado enviando esos inbox en donde ya nos ponen temas de por medio, ¿no? Cosas que están viviendo. Muy bien, muchas gracias por la confianza. Y bueno, la idea es trabajar con ustedes bajo este modelo que estamos construyendo, Chus y yo, que es de 10,000 pies, precisamente para que tú puedas volar seguro. Entonces, ya lo saben, estamos ahí y bueno, aprovechando, pues yo creo que en lo que va llegando más gente, pues el golecito, Chus, con los cursos que ya estamos ofreciendo en línea, ahí traemos ya primero un evento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos sacando unos cursos cortitos, ahora sí que cortitos y al pie, de diferentes temas. Por ejemplo, estamos viendo todo lo referente a prevención del suicidio, cómo sacar herramientas para ansiedad, prevención en adicciones o una psicoeducación para prevención de adicciones. Arrancamos 3 de agosto, son 3 sábados seguiditos y pues bueno, el que esté interesado en estos temas, sobre todo en prevención del suicidio, prevención de adicciones y cómo estar manejando esta ansiedad, creo que puede ser buenos temas para poder tener más herramientas, ¿no? Al respecto y a lo mejor tener una concientización referente a estos temas como es adicciones y es el suicidio en sí, ¿no? No sé si esta palabra que estoy diciendo de repente el señor YouTube la catalogue como mal, ¿no? Pero bueno, es la prevención a eso que acabo de decir. Desvivirse. Si no, ahorita el señor productor hay que le ponga un Algo o ahí, algo, güey. un Sí, pin. pero realmente es eso, ¿no? Es llegar un material para que podamos tener más información. Creo que mientras el ser humano tenga más información con estos temas, pues creo que lo podemos abordar de otra manera y que en algún momento pues deje de ser tabú para poder empezarlo a afrontar, decir, abordar con todo lo que estamos viviendo. Totalmente, yo creo que es algo muy importante. A lo mejor ya un día o la siguiente semana pudiéramos tocar ese tema, Sí, fíjate, porque sí, es un tema del que es bien importante hablar en esta sociedad en la que viene, porque, híjole, cuando de pronto, es una reflexión personal, pero cuando de pronto dejas atrás las creencias que en muchas ocasiones son quienes te limitan para llevar a cabo un acto, y me refiero al tema de las creencias religiosas, cuando crees en un Dios, el, bueno, yo lo veo como abogado y se lo digo siempre a mis alumnos en el tema de la ley. Cuando tú recortas el actuar de una ley divina, que la ley divina es la que hace que digas, no me puedo portar mal porque hay un Dios que todo lo ve, pero cuando tú recortas esa parte, es decir, cuando tú le pegas a esa ley divina y hay un gran número de personas que dejan de creer en ello, entonces tienes que fortalecer la ley de los humanos, la ley institucional, porque de otra forma no hay un punto en donde nadie te alcanza.
Sí, exactamente. Entonces ya ni la ley humana te alcanza, ni la ley divina, porque el modelo hizo que dejaras de creer en esa parte, ¿no? Entonces, cuando no hay una búsqueda de algo, cuando no hay una meta, cuando no hay un propósito, pues es entonces que se da esa parte. Mejor otro día hablamos de esa, Pero sí, mejor otro día platicamos. pero creo que tiene mucho que ver con lo que mencionas, ¿eh? Con todos estos temas, por cómo se va cortando y de repente, como bien decimos, no es multifactorial el tema de incluso de las adicciones, pues sí se va cortando estas leyes que mencionas. Sí, cabrón. Pero bueno, mira, hoy precisamente vamos a hablar de cómo vencer tus Sí, miedos, dónde súper. están tus miedos y cómo vencerlos sobre todo. Primero que nada, y como lo hemos platicado en muchos de los otros programas, primero que nada identificarlos, porque uno de los grandes problemas, creo yo, que tienen, y no me gusta mucho hablar de la palabra problemas, sino de situaciones o temas, pero creo que ahí sí uno de los grandes problemas que en muchos casos vivimos es cuando actuamos en nuestra vida en base a nuestros temores y lo más terrible, no tenemos idea Sí, que estamos actuando o que estamos tomando decisiones en base a los temores, en base a los miedos. Y un ejemplo muy común es el pánico al qué dirán. sí, Ese es uno de los, creo yo, uno de los terribles temores. Y entonces cuando actúas en base a ese pánico, en base a ese temor de qué dirán, entonces empiezas a meter justificaciones hacia tu vida, ¿no? No, es que la gente es bien fea, es que la gente es mala, yo por eso no lo hago, yo tenía mucho talento, pero por culpa de, y entonces empiezas a culpar personas o empiezas a poner la responsabilidad en otro lado donde no es. Entonces, de ahí la relevancia, como lo hemos platicado muchas veces, y que una vez más, a mí me interesaría hacer un énfasis en el autoengaño, sí, esa, esa manía que tenemos en el ser humano de autoengañarnos, es decir, me fue mal por culpa de, yo lo hice bien, pero la vida, Dios, las personas, el mundo, la sociedad, esa maña de cruzar o de pasar la responsabilidad a otra persona, en donde en ocasiones se vale. En ocasiones se vale decir, choqué porque me pasé el alto. Me ha tocado ver casos en ese sentido en donde hay gente que asegura que estaba en verde. sí, sí, sí. Y sin algún influjo de sustancias, ¿no? Cuando Nada. hablábamos No, de hombre. eso. Creo que el miedo es un tema, como hemos dicho, ¿no? Bien ríspido, bien interesante, sabiendo que el miedo es una parte de las emociones naturalitas del ser humano. El problema o lo complejo es que se empieza a desbordar y empiezan a aparecer justo lo que tú mencionaste. Creo que en otros episodios habíamos dicho los tres placeres del ser humano y dentro de los tres placeres del ser humano es quejarme, culpar a alguien y tener la razón. Y en el del medio de culpar a alguien, pues es justamente eso. Y es parte también de mi ego empezar a señalar situaciones, si es el gobierno, si son los baches de la ciudad, si es el clima, si es la lluvia, si es el vecino, si es el semáforo, pero es parte también de mi ego que también podríamos hablar después de todo eso. Cuando se empiezan a tener miedos, por lo regular, si lo analizamos, son miedos relacionados con algo que nunca me ha pasado. Entiendo que tenga miedo relacionado con algo que ya viví, con una experiencia desagradable, desalentadora o algo que me haya dolido. Pero cuando son miedos con algo que no he intentado, que es algo que ni siquiera me ha tocado, es en donde creo que tenemos que echarnos un clavado adentro de nosotros para saber el por qué ese miedo, porque a lo mejor atrás de eso hay inseguridades, hay complejos, hay distracciones, hay un qué dirán, como tú bien lo dices, hay muchísimas cosas que ahí hay que aterrizarlos y hay que enfocarlo bien, porque si a mí, por poner un ejemplo tal vez muy bobo, me mordió un perro de niño, pues hay un miedo natural, hay un miedo genuino, hay un miedo por la propia naturaleza del evento que yo viví. Pero cuando yo nunca he tenido ninguna experiencia con un perro que me haya mordido y empiezo a tener ese tipo de miedo, tengo que echarle un clavado porque me voy a adelantar un poco, pero empiezan miedos irracionales.
Y un miedo irracional, pues se llama fobia, y no precisamente el grupo musical. Este, pero esas son las fobias, son miedos irracionales cuando el ser humano nunca ha tenido experiencias con eso. Echarnos el clavado de decir si me está deteniendo parte de esas fobias o parte de un miedo del que dirán que cuando todavía no pasa, en donde se adhiere ansiedad y todo lo que tú quieras, pero realmente ese es el tema, ¿no? Identificarlo como tú comentas. Sí, sí, definitivamente. Sí, y sobre todo, fíjate que yo veo dos miedos principalmente, uno saludable y el otro no tanto. Y el miedo saludable es, por ejemplo, el miedo que te hace evitar llevar a cabo acciones que pongan en riesgo tu vida o que te pongan en riesgo a ti. Un ejemplo muy claro, cuando tú vas en la carretera y vamos a imaginar que tú vas manejando, hay un miedo conforme tú vas avanzando, conforme tú vas acelerando y aumentando la velocidad, hay algo en ti que te genera un cierto miedo. Ya voy más rápido. Sí, Ahí viene un carro enfrente. Y a veces sentimos, ¿no? Esa pequeña angustia en nuestro ser cuando tenemos un miedo a hacerlo. ¿Por qué no nos aventamos desde un segundo piso? ¿No? Porque hay algo que te detiene y es un temor, es un miedo. Y el miedo, ese tipo de miedo es el que va a hacer que desaceleres, ese tipo de miedo va a ser el que digas, no, está muy alto, no puedo brincar, prefiero no brincar, prefiero irme por otro lado, etcétera. Y ese miedo es un miedo saludable, porque es el que te evita que te pongas en muchos riesgos que vas a vivir. Sin embargo, el otro miedo es el que te impide llegar a donde tú estás llamado a llegar. Porque ese es el secreto de la vida para mí, ese es el gran camino que debemos de buscar. Hay algo a lo que estamos llamados. A mí me gusta incluso trabajar cuando hablamos de temas cuando hablamos en temas, bueno, de cuando partes, es decir, cuando se termina, precisamente es a lo que voy a decir, cuando se termina tu misión. Es más allá de que cuando se termina tu vida, es más allá de que, bueno, pues llegaste a los 20, a los 30, a los 40, a los 80, a los 90. Acabo de ver una película buenísima, ¿no?, sobre la vida de Trudy Ederly, uh-huh. y creo que cae al centavo, porque Trudy Ederly, si no me falla mucho el apellido, Trudy Ederly es la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha. Estamos hablando de 1926 por ahí. Y bueno, imagínate si no habría un miedo ahí a hacer algo a lo que ella estaba llamada a hacer. Claro. Era algo, y claro que puso en riesgo su vida, totalmente, pero ella pudo identificar cuál es un miedo que sí, en efecto, pone en riesgo mi vida. Es decir, si eres un piloto de carreras, pues le tienes que acelerar. Pero incluso ahí, como ese piloto de carreras, tienes que saber cuándo desacelerar, cuando viene la curva, para poder tomarla bien y poder salir adelante y no embarrarte en la barrera. Claro. Entonces, en el caso de esta nadadora, Trudy, que ella logra nadar, fue la primera mujer en vencer esto, era un llamado que ella tenía. Y nosotros en ocasiones hoy vivimos en una época en donde cada vez la equidad está más fortalecida. Pero es impresionante ver cómo la misma sociedad de 1926 en Estados Unidos impedía que las mujeres practicaran un deporte de forma cabal. Sí. Entonces, ves cómo ella está luchando no solamente contra nadar, o sea, no solamente contra los elementos naturales de poder nadar el Canal de la Mancha, sino también contra esa sociedad que empujaba a que las mujeres no hicieran esas actividades. Entonces, he ahí un factor súper importante en donde dices tú, ok, hay un miedo saludable, que es no poner en riesgo mi vida, pero también hay un llamado que yo tengo a vencer N cantidad de adversidades, y que el miedo es lo que me está deteniendo a mí de llevar a cabo ese llamado. ¿Y por qué le llamo llamado? ¿Por qué le llamo misión? Porque para mí, más allá de cuando partes con Dios, más allá de cuando tu vida se va a acabar,
Yo siempre lo menciono como cuando tu misión se acaba. Es decir, el día en que tú partas es cuando efectivamente ya no había nada más que hacer, ya no tenías nada más que hacer. Es cuando vives algo cerca de la muerte en donde dices tú, bueno, y ahí va otra palabra, a ver si no nos banean, pero cuando tú tienes ese tipo de experiencias y al otro día despiertas, es por algo me desperté, por algo sigo vivo. Y todos hemos tenido experiencias adversas en donde hace poco publicábamos en nuestra página precisamente, ¿no? Un post sobre el miedo y Sí, sobre cómo no, nadie se ha muerto por empezar otra vez de cero. claro. Creo que Entonces, eso es, ante ese trancazo que te implica otra vez empezar de cero, es, sigo vivo, aquí estoy, por algo es. Y es ahí donde se acaba tu misión. Cuando tú ya no tienes nada que hacer, entonces sí partes, se te acaba este camino, ¿no? totalmente. Y en eso que tú mencionas de la chica del Canal de la Mancha, si yo no he visto eso, ¿eh? O sea, no sé si es documental o película. No, no sé si a lo mejor se puede ver así, pero incluso hay más miedos medios ocultos y no tanto de la chica, sino de la misma sociedad que mencionas. Es un miedo a que me van a superar, un miedo a que ahora una mujer lo está haciendo, un miedo incluso si le pasa algo, yo también como responsable o como autoridades o como sociedad, como lo que sea, un miedo en, hay alguien que va a ser mejor que yo, un miedo de un sinfín de cosas, y es lo que habíamos dicho, no es tanto el problema del miedo, sino que se desborda de una manera en que ya no tiene una razón de ser. Si yo quiero comenzar de nuevo, como el post que pusimos en Valores 7, ¿qué tantos miedos hay ahí? Incluso lo habíamos mencionado en otro episodio. Identifícalo, o sea, ponle nombre, siéntelo, suéltalo y redirígelo. Si yo no sé contra quién voy, si yo no sé contra qué miedo interno o social tengo, pues va a ser bien complicado y va a ser un tanto de desagradable y displacentero poderlo vivir. Necesito saber qué, si es comenzar de nuevo, a qué le estoy teniendo miedo, sabiendo que es un tema económico, es un tema de comenzar, es un tema de todo eso, sí, pero ese miedo es normal, es el que habíamos dicho, ese miedo es sentarme en la orilla y es un miedo normal que yo estoy sintiendo. Fuera de esos miedos, ¿hay algo más que te está deteniendo? Sí, si lo identificas como es algo irracional, hay que quitarlo y quedarte solo con el miedo que te está ayudando a ser precavido e incluso a tener un buen juicio. Porque tú dices, no, hombre, sí, dale, aviéntate, chingue su madre, hazlo con todo sin ver. A ver, o sea, tengo que tener paciencia. No es que me da miedo a lo mejor reprobar. Ok, pues es un miedo válido. ¿Qué tengo que hacer para a lo mejor no reprobar? ¿Qué tengo que hacer para no quedarme sin dinero esta semana o este mes o en 3 meses? Esos miedos creo que te frenan para poder seguir adelante en muchas cosas. Yo lo entiendo y sería ilógico. Pero hay otros más que te están deteniendo. Sí. ¿Ya los identificaste? Sí, perfecto. Esos tengo que quitármelos porque si no van a ser un lastre más para empezar a hacer otras cosas. Creo que ahí es en donde vamos identificando. A lo mejor esta chica, ¿tengo miedo de perder la vida? Por supuesto, ¿es normal? Es Sí, sí, normal. sí. Tengo miedo en que a lo mejor a la mitad del camino o antes yo llegue a tener una lesión y a lo mejor se interrumpa todo. Perfecto, es normal. O sea, yo no te puedo quitar este miedo ni te lo puedo criticar. Hay otros miedos, si es el que dirán, si es el que me van a señalar y todo eso, pues tal vez esos son los que pesan aún más como un gran lastre para llegar a terminar tu misión, tu cometido, tu objetivo o lo que tú te vayas proponiendo en tu día a día. Sí, de aquí se desprende, de todo lo que tú nos comentas, se desprende algo que yo considero vital y es la introspección. O sea, es importantísimo poder tener un ejercicio de diálogo Sí, interno contigo mismo para poder identificar, poner en orden las cosas.
y no es, cada vez lo fomentan más, pero yo considero que es de suma importancia que tú puedas tener esos ejercicios de introspección para que tú puedas identificar y hablarte a ti mismo, a plata limpia, como Sí, dicen. No, no hay nadie más. Porque en ocasiones tú puedes decir, no, bueno, me da pena decírselo a la persona enfrente, me da pena decírselo a la persona con quien estoy trabajando, ¿no? En una terapia, etcétera, en alguna sesión, ¿no? Pero para contigo mismo, el verte al espejo, el poder hablarte a ti mismo o a ti misma, es una base importantísima aquí para que tú puedas aprender a identificar precisamente esos miedos. O sea, ¿esto qué es? ¿Es un miedo a la derrota? sí, ¿Es un miedo a las personas? ¿Es un miedo a que a lo mejor cuando era niño? Y fíjense cómo de ahí para mí la relevancia del tema de los derechos de niños, porque entre más me fui adentrando, más me fui dando cuenta cómo es que la base de muchas de los nudos que vivimos, muchas de las situaciones adversas y complejidades que tenemos dentro de nosotros mismos, nacen en la infancia. totalmente. ¿Y por qué les comento esto? Porque a lo mejor es mi mamá o mi papá de niño siempre me hicieron creer que no valía la pena. A lo mejor mi hermana o mi hermano mayor siempre fueron el ¿por qué no lo haces como él? ¿Por qué no eres como ella? ¿Por qué no estudias como tu hermano? ¿Por qué no eres tan capaz como tu Las hermana? comparaciones. Entonces, claro, desde ahí, y es algo, digo, pues sin aventarle los frijoles a la generación pasada, la mera verdad, pero es algo que yo creo que todos los de nuestra generación hacia atrás pueden decir, sí, sí es cierto, aunque esa otra generación de atrás va a decir, no, no es cierto, yo nunca hice eso, pero creo que todas nuestras generaciones, incluso en donde nuestra generación también es padre, hablemos de patrones conductuales, pueden asegurar y darse cuenta de cómo les gustaba tener un consentido. Lo presumían en muchas ocasiones. Y genera miedo ahora, claro. Oye, dicen, hasta lo veían como gracia, güey. Hay memes. Y eso, fíjate, para que no, porque luego el productor dice, sí, sí se desviaron. No, no nos desviamos. Hay, eso provoca un miedo y una inseguridad. Por eso habíamos dicho, sí, hay Claro. un miedo y atrás de eso hay inseguridades, hay complejos, hay muchísimas cosas que nos van. Hay memes en donde ponen Sí, en la pared de, no, yo no tengo preferencias con mis hijos. Y hay un cuadro huge del vato, güey, y el otro es una infantil. Obviamente es un chiste, obviamente es un meme, pero hace una referencia de caricatura de lo que realmente sí se vivió en nuestras generaciones. O sea, sí fue. Hoy terminamos llorando ahorita tú y yo, no sé. sí. Nunca creyeron en mí. Ya, paga todo, Pepe, vámonos. Sí, sí, sí. No, y realmente, no me dejarás mentir, cuando estamos en nuestros talleres sobre familia, con la revolución de las familias, apenas mencionas el tema de los hermanos, apenas mencionas el tema de qué tanto creían en ti o algo, y empiezan entre risas, risas nerviosas, voltearse a ver. Cuando hablamos del hermano del medio, cuando hablamos del hermano mayor, cuando hablamos, todas esas características que tienen, es increíble en realidad. Si hiciéramos, yo creo, una encuesta en todos los talleres que hemos hecho, en donde mencionamos el tema del hermano mayor, el hermano menor, el del medio, etcétera, las reacciones son iguales, son las mismas. Es decir, ya nosotros cuando lo decimos, ya sabemos la reacción que va a tener la Sí, audiencia. Entonces, en esa parte, es de vital importancia que tú también lo identifiques. Eso ni hace más malos a tus papás, ni los hace más buenos. Simplemente así eran. Esa es el empuje de una forma de educar, de cómo me educaron a mí y de cómo educo yo y de cómo, pues si no rompo yo ese patrón, es igual el tema de la educación a través de la violencia, es como cuando dices, y seguimos hablando de miedos, pero a mí me encanta cuando hablamos del tema de una crianza respetuosa o de una crianza con violencia,
Y va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo y otro día platicamos de esa parte en específico, pero a mí me encanta cuando la clásica frase de, pues a mí me educaron a golpes y a punta de cinturonazos y yo aquí estoy y estoy muy Y no me bien pasó nada. y te les quedas viendo y les dices, ¿de veras? No, bueno, es que, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. ¿Y qué miedos te genera? Claro que te va a generar miedos para tu adultez. Entonces, de ahí la importancia de la introspección, de poder hablarte a ti de una manera sincera para decir, la mecha, la mera verdad, aquí estoy, pero para el perro, cara. O sea, aquí sí traigo un omelet, güey. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca creyó, porque mi papá nunca creyó, porque siempre me dijeron, hombre, dedícate a otra cosa más fácil, porque en sus actitudes, porque en su forma de hablarme, increíble el tema del lenguaje, el tema de la comunicación, porque siempre me dijeron, es que no puedes, mira, es que cómo eres tan burro, mira esto. Pero si tú lo identificas, vas a decir, no es que fuera capaz o no fuera capaz. Simplemente traigo ahí un chip que seres muy queridos y tan relevantes para mí me hicieron creer que no podía. Y eso generó entonces en mí un miedo. Claro. Si tú tienes esa capacidad de introspección, de poder platicar contigo mismo para decirte eso, para poderte desenmascarar a ti mismo, entonces ahí está una gran respuesta para que tú puedas ir aprendiendo a decir, ok, este miedo me sirve. Sigamos con ese ejemplo, no voy a acelerar a más de 120 en la carretera. Y este otro miedo, ¿verdad? Lo tengo que desechar porque me está impidiendo, es decir, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Y si pierdo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si por ahí, y si fracaso una emprendeduría? ¿Y si fracaso? Venga, Sí. alguna enseñanza te va a dejar y estás en construcción para una mejor persona. Sí, creo que ahí donde tú dices entra mucho lo del tener un buen juicio. Eh, Uh-huh. Cuando yo tengo un juicio, y obviamente ya sin tirarles todavía a estas generaciones pasadas, y no es por culparlas totalmente o responsabilizarlas, pues es que me generaron tal vez o me enseñaron a practicar un juicio a lo mejor erróneo con lo que yo estoy teniendo. ¿Qué es lo que me frena también Claro, los juicios y actitudes que yo voy teniendo? Y eso, obviamente, van a aparecer más miedos, van a aparecer otras situaciones que incluso me ponga en riesgo y que me ponga en peligro, o que se me esté generando un miedo eterno a no hacer las cosas de todos lados, desde mi hijo que no se quiera a lo mejor caer tantito y medio rasparse, a que prácticamente lo quiera en mi carro y que no le pase nada, o el miedo a lo mejor incluso a ser feliz, que eso es a lo mejor ya es un poco más complejo, que podamos también hablarlo en otro episodio, no nada más el autoengaño, sino el autosabotaje, el, sí. creo que todo está muy padre, ¿no? Creo que ya todo me está saliendo muy bien. ¿No vendrá algo malo? ¿No vendrá ahorita la mala noticia? Porque pues todo está muy tranquilito y eso es un autosabotaje porque realmente yo estoy pidiendo que me interrumpan un buen camino que estoy teniendo, o yo estoy pidiendo que me interrumpan las buenas decisiones que estoy tomando, porque creo que no me lo merezco y ya me dio miedo estar bien, ya me dio miedo que no me haya pasado nada, que no me estén chingando, y es un miedo totalmente ilógico y totalmente irracional con pensamientos distorsionados. Entonces creo que esos son los miedos que al final del día Giancarlo y yo medio estamos tratando, porque pues no, a lo mejor hay algo que se nos escapa, pero creo que es lo que estamos tratando de identificar y de explicar para que no me esté frenando y hacer otras cosas más productivas y teniendo un pensamiento y un juicio más real, ¿no? Total, esa es la parte importante, no es retarte a ti mismo, Sí, es aprender de ti mismo, es permitirte aprender de ti mismo. Hace poco platicaba con una persona y llegábamos a esa reflexión, ¿no? O sea,
cuando tú normalmente buscas un consejo, cuando tú buscas no, déjenle pregunto, porque él sí sabe, oye, y entonces empiezas a contar la historia de lo que estás viviendo y que quieres resolver. Y se lo preguntas a lo mejor a la persona con quien más confianza le tienes, a ese amigo de toda la vida, etcétera. Pero hay una persona que te conoce mejor que cualquier otra persona. Y esa persona eres tú. Esa persona que mejor se conoce, que mejor sabe qué ha pensado, qué ha sufrido, qué ha vivido, eres tú. Claro, Y, y hay algo que a mí me encanta que ponerlo como reflexión y es ese momento mágico para mí en el que estás a punto de dormirte y apagas la luz, te acomodas en tu cama y cierras los ojos. Esos pequeños segundos de reflexión, de pensamientos que llegan a tu mente, ese es uno de los momentos más íntimos que tienes. Es decir, ahí eres tú quien se está hablando, eres tú quien está reflexionando. Cuando cierras los ojos y a lo mejor a veces nos cerramos los ojos con un temor, ¿no? De, híjole, mañana voy a tener que hacer, mañana va a pasar esto, mañana tengo que ir a tal lugar o algo. Es ese temor que está ahí. Pero, pero nadie más te lo dijo, nadie más, no lo pudiste compartir con nadie más, porque ese es un momento solamente tuyo. claro, Y ahí está. Si te vas a la cama angustiado, con temores, contento porque fue un gran día, digo, no tiene que ser siempre negativo, pero ese es un momento nada más tuyo. Y es ahí en esos momentos en donde es importante a ti mismo decirte la verdad de lo que estás viviendo. sí, Y no tiene nada de malo porque uno de los grandes candados que tenemos en ocasiones para vencer ese tipo de temores que están ahí en nuestra infancia es el tumbarle lo mágico al pasado, porque tendemos a idealizar el pasado. sí, Y el hecho de decir a lo mejor si mi papá o mi mamá hubo algo que no lo hicieron tan bien, a fin de cuentas, Vero Bujanda en el episodio de infancia, que sería bueno volverle a invitar, fíjate, porque, híjole, cómo nos preguntaron sobre ese tema, ¿no? Es increíble el tema de psicología infantil. Pero Vero Bujanda en el programa que compartimos con ella nos decía algo extraordinario. Dice, tienes que arrancar tu viaje de ser papá o mamá sabiendo algo, la vas a regar. O sea, no hay manera de que seas un papá o una mamá perfecta, perfecto. eso va en La vas a regar. sí, claro, Entonces, partiendo de esa base, no quiere decir que si hay algo en lo que tú consideras que en tu pasado no te fue de utilidad, sino que al contrario te está frenando, eso no significa que tu papá o tu mamá sean las malas personas o terribles personas. Ellos te educaron en un momento determinado con unas herramientas que ellos tenían a su disposición en aquel momento. claro. Vamos, la inteligencia emocional de Coleman, pues no estaba en 1960, 1950. No se me gusta, no me acuerdo del año en que sale ese Pues creo libro. que no, a lo mejor y ahorita nos corrigen, pero fue como en los 90s. O sea, Pues sí, yo lo traigo como que por los 90 no sale, es tan ¿no? viejo. No, no, no. Entonces, no hay manera de que un papá o una mamá en los 60, 50, 70 No, te haya educado en base a esa herramienta tan útil. O sea, te educan en base a las herramientas que tienen a su disponibilidad. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es importante que le quites ese velo de perfectibilidad, de perfección, es para que puedas ver las cosas como son, como dice siempre Chus, ni bueno ni malo, simplemente es. la realidad. Y entonces una vez que lo veas, entonces vas a poder decir, ah, mira, esto me agrada, esto no me agrada, esto lo quito, esto lo atiendo. Sí, y eso que dices tú al principio de poder compartírselo a alguien que confías, nada más como un puntito también que a lo mejor podamos sumar ahí. Muchas veces, no estoy diciendo que siempre, muchas veces busco a mi amigo, a mi amiga, a mi compañero o incluso en terapia o algo, busco ese consejo, pero lo que realmente busco es que me validen.
busco, correcto, busco la validación, busco que lo que voy a hacer me digan, sí, dale, o no, no, si quieres, no le des. O sea, realmente estoy buscando una validación, no una opinión. Y muchas veces cuando uno ejerce una opinión, al otro no le gustó, y no le gustó porque no se lo validé. Entonces ahí se generan otras confusiones, otras inseguridades. Entonces no tomemos lo personal. Si yo ya tomé esas decisiones de hablarlo, pues a lo mejor escuchar a la otra persona no es porque yo voy a seguir al pie de la letra lo que me está diciendo, pero sí tener una perspectiva. Si yo llego con Giancarlo a decirle cómo voy a educar a mi hijo, porque tengo miedo por lo que estamos diciendo, porque ya arranqué medio mal o ya me equivoqué, pues a lo mejor no es como pedir la opinión o el consejo de Giancarlo que tiene más tiempo ser papá, sino quiero que me validen lo que yo dejé de hacer o lo que yo estoy haciendo. Y es otro autoengaño que habíamos dicho al principio, ¿no? O sea, no buscar estas sensaciones de, sí, valídeme para ver que no estoy, no me equivoqué, ¿verdad que no me equivoqué? O tú dime, ¿verdad que no me equivoqué, verdad? O sea, ¿verdad que estoy bien? O sea, te estoy pidiendo la validación, porque hay un miedo de cagarla, correcto, hay un miedo de regarla, correcto. y sabemos, como dijo Vero Bujanga, arranquemos con eso, la vamos a regar. Totalmente. Y hay algo que a mí me encanta sobre el tema de los temores o como lo manejamos en ocasiones, el tema de los errores. Sí, Porque bueno, yo creo que de los principales temores, de los principales miedos que hay en tu vida que te impiden llegar a ese lugar al que estás llamado a llegar, es precisamente el miedo al fracaso y el miedo a no lograr las cosas claro. o equivocarte. Y la realidad es, te tienes que permitir equivocarte, porque en los errores está el aprendizaje y algo que yo siempre menciono es eso, no existen los errores mientras haya un aprendizaje. No, y está de más, digo, esa anécdota o esa historia que nos han contado siempre y que la oyes y la oyes y la oyes, pero realmente ya cada vez causa menos efecto, pero es bueno, pues para inventar el foco se tuvieron que inventar 100 formas de cómo no inventar un foco. Sí, sí, sí. O sea, es así de sencillo. Entonces, y sobre todo, eh, cuando vemos la vida de muchos artistas, de muchos pintores, de muchos compositores famosos, salvo a lo mejor Beethoven, pero por ejemplo un Mozart, un mismo Monet o Van Gogh, sobre todo Van Gogh, pues gran parte de su vida vivieron casi pareciendo que vivían en un error, o sea, con su arte desvalorado. Sí, sí, no puedo. Entonces, prácticamente ellos terminaron su misión creyendo que, bueno, pues me dediqué a pintar unos cuadrillos por ahí, ¿verdad? O sea, pues bueno, ahí me saqué unas buenas rolas, No ¿no? puedo. Y no se dieron cuenta que son referentes mundiales históricos, Y ¿no? no puedo hablar no Entonces, puedo hablar del éxito si no hablo del fracaso. O sea, va de la mano. O sea, tengo que haber logrado eso con ciertos tropiezos que le saqué lo mejor y todo el provecho del mundo. es, eso es, para mí es permitirte errar, permitirte ver esos detalles, esos puntos de ajuste. A mí la palabra ajuste me encanta, porque creo que todo el tiempo estamos haciendo pequeños Sí, ajustes. Todo el tiempo estamos viendo y decir, bueno, ¿cómo salió esto? Ah, pues aquí fallé, aquí esto. Y lo más importante que es no tomártelo personal. es- No, maldita gente, que siempre es así, ¿por qué siempre tienen que estar criticando? ¿Por qué siempre tienen que, si me equivoco van a hablar y si me va bien van a hablar? Pues que te valga, la gente va a hablar de ti, la gente va a hablar de ti y va a inventar las cosas que están programadas a decir, porque esa es la parte más importante, no tomártelo a personal. No tomarte las cosas personales. El infiel o la infiel
están ocasionando ese tipo de acciones porque de alguna manera los programaron para hacer eso. Salvo situaciones muy raras, no es de que, quiero hacerle daño. No, la mayoría de las acciones, cuando la gente habla mal de ti, cuando la gente de alguna forma te roba, no es personal. El que te roba es porque no es que, sí, quiero quitarte tu dinero a ti, salvo que te la traigan jurada, ¿no? Pero a fin de cuentas ellos quieren dinero para ellos y no encuentran más herramientas en base a su falta de talento. No encuentran más herramientas que quitarle el dinero a alguien que sí se lo está ganando de buena manera. Sí, hay un... Eso es, claro. Ni siquiera es personal. Claro. El que habla mal de ti, pues no es algo que, sí, quiero hacerle daño a él. Es una necesidad de validación, como bien lo dices, de decir, puta, mi vida no apesta, porque él o ella es tan peor que yo. Entonces, no es un tema de que quieran hacer daño a ti, no es personal. Es simplemente la gente actuando en base a lo que ha vivido. Sí. Sí. Y a las herramientas que tiene a su disponibilidad. Entonces, desde ahí, perdóname, desde ahí es donde tenemos que arrancar para decir, ok, venga, dale vuelta a esos temores que te están impidiendo llegar a donde te estás llamado a llegar. Hazlo, que te valga lo que va a decir la gente, que te valga lo que va a pensar las demás personas. Si fallas, no fallas, pues si fallas, corriges, y si te equivocas, pues lo vuelves a hacer, no pasa nada. Nadie se ha muerto por empezar de cero. Nadie que yo conozca. No, justo ahorita que te iba a interrumpir, ¿no? Era eso. Creo que esa es una buena frase como para ir cerrando, ¿no? La cuestión es, ¿el miedo es normal? Sí. Identifica si eso te está haciendo daño. Si hay algo que realmente tú no has tenido una experiencia previa, obviamente puede haber ansiedad y nerviosismo, pero que no sea un lastre para poder comenzar de nuevo, para poder comenzar algo que tú quieres. Realmente date cuenta si estás buscando que te validen o estás buscando una perspectiva diferente para poder tomar las cosas. Y dos, ponle atención a tus fobias si tienes a ese miedo irracional o incluso a temores añejos o a cuestiones en donde yo me siento desvalorado, no para humillarme y no para victimizándome, sino para poder crecer y empezar a utilizarlo. Si tienes un error o si tienes algo como dice Giancarlo, pues vamos a sacarle lo mejor provecho para poder hacer las cosas. Si no, realmente voy a estar estancado en esa situación viviendo con un miedo que realmente tal vez nunca pasó. ¿Sí? Creo que por ahí podemos comenzar y creo que con eso podemos ir cerrando. ¿Cómo ves? Claro que sí. Pues sí, realmente esperamos que les sea de mucho provecho este episodio. Ojalá les sirva, y si crees que te ha servido, si te ha gustado esta información que estamos proporcionando, regálanos un like, regálanos una suscripción, suscríbete a nuestro canal y síguenos en este viaje, en donde, ¿a dónde nos va a llevar? Pues creemos que a donde estamos llamados a llegar. Es correcto. Porque sí, haciendo un ejercicio de sinceridad, claro que a Chus y a mí nos da miedo iniciar este viaje. Claro que tenemos temores de lograrlo o no lograrlo, pero no podemos permitirnos que un temor impida ese lugar a donde estamos llamados. Así es que síguenos en este viaje y más allá de toda la información que logres, pues sirve que te das cuenta en primicia si lo vamos a lograr o no. Muy bien, pues síganos en redes, Valores 7, Chus Saucedo, Boneta, como quiera ahí en la descripción del video, siempre nos hacen favor de poner las redes sociales de nosotros y de Valores 7. Les mandamos un abrazo y no se les olvide comentar y mandarnos inbox. Excelente día, bye bye. Igual, bye bye para todos.